¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Perfecto, correcto. Oh yeah, cojonudo. Perfecto. Bueno, pues esta es la continuación del directo que estábamos haciendo hace media hora o así. ¿Media hora? ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? ¿Y 20? Sí, más o menos una media hora. Así que nada, vamos a seguir, que está la cosa interesante. Estaba la cosa bastante interesante. A ver, un segundito que ponga esto así. Perfecto. Perfecto. A ver. Ok. Nada, pues gente, hoy qué es, hoy es, bueno, ya estamos a viernes. Pues nada, espero que estéis llevando el verano, la calor como buenamente podáis, de la mejor forma posible. Aquí cada uno se la paya como puede. Así que nada, espero que estéis llevando una buena semana. Mitad de semana, bueno, que ya estáis casi, ya estamos casi en el fin de semana. Así que guay, cojonudo, perfecto, estupendo. Bueno, vamos. Bueno. A ver. Vale. El hijo de perra. ¿A qué está esperando? ¿A qué estáis esperando? Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué más? Pues soplale. Hijo de puta. Ahora estáis. Bueno, se acabó. Se acabó. Lo que se daba. Pero te he vuelto por ahí, ¿no? O sea, por ahí por donde he venido. A ver, que no me pase como la otra vez. Ah, ok, ok. Que había vuelto a donde el Végimo. Hay que atravesar el castillo. El castillito. ¿Ven? ¿Esta puerta? Todas las puertas están cerradas. Todas las puertas. A ver. ¿Esto tiene alguna...? No se ve un carajo, tío. No se ve una puta mierda. Voluntad de la luz. Tracosatélites ponía o algo así. Voluntad de la luz, tío. No sé. A ver. Yo lo que necesito es... ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era el...? Un elemento. Solamente una cosa me falta para poder hacer el arma más poderosa del juego. Solamente una cosa. Y me la dan cargándome una escoria que no puedo matar todavía, o sea que mierda, vamos, mierda. Oh, aparecen nuevas. Espérate, a ver, esto. Dios, ¿cómo? Mira. Van a caer. Y... Pero verá. Y cayeron.
Perfecto. A ver. Y... por aquí. Por aquí. Otra poción. Ya estoy a tope. Ya estoy a tope de pociones y de ultra pociones. O sea que... de puta madre. Estoy preparado para un combate goldo. Hostias. Un bengal. Un bengal agásico. A ver, a ver. Claro que sí. Claro que sí, chaval. Electrolático. Sí, sí, sí. Tú digas. No, espera, no. No quería hacer eso. Oh, cabrón. ¿Cómo me jode? ¿Cómo me jode? Bien. A ver. Bien, bien. Pita. Pita de la buena. Pita. Ojo. A ver. Vamos, tírale esto. Tío, eso es que lo machaca, tío. Eso lo revienta. Eso lo hace fosfatina. No veo nada, tío. Para cuando vuelva a ver, estará muerto. Oh, mamá. Hijo de puta. Y cayó. Vale. Eso, bueno, en verdad no era ni subjefe. A ver. ¿Cómo estamos? Espérate, por aquí no es. O sí. No quiero cagarla. No quiero cagarla. Que puedo ir por un lado o por el otro. Como no me dice exactamente. Ah, bueno, aquí me lo... No, no me lo dice, no me lo dice. Hay dos caminos. Está ese y está este. Bueno, aquí no hay camino. Aquí se corta. Una cosa... Bah. ¿Eso qué ha sido? 2400 giles. Eso para mí, viendo lo que tengo... ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Tengo 295, casi 300.000 giles, ¿sabes? Casi 300.000 giles. A ver, vamos a unirlos. Unidos de la mano. Y ahora... Oh. Bueno, sí, está bien. Lo tenía que haber hecho de otra manera, pero bueno. Está bien. Salto. Pa. Espectacular. Un segundo, voy a ver las habilidades cómo va. 5074. Pues podría mejorar esta habilidad. No, espérate, esta es la habilidad que... Sí. Para mejorar. ¿Y cuál es la otra que...? Espérate.
Ahora mismo lo miro. Está esto. Garras fulmíneas. Vale, garras fulmíneas. Y aquí está aliento fulgurante y gigafulgor. Ignición. Y llama de renace. Creo que esta ya no las puedo mejorar más. O sí, no sé. Supongo, no sé. A ver, garras fulmíneas y ráfaga eólica. ¿Esto puedo mejorarlo? Bueno, dominar. Garras fulmíneas mejorada. Puedo dominar. Y la ráfaga eólica es esta. Para mejorar. ¿Cuál es la que puedo mejorar también? Esta la puedo dominar. 4200. Podría dominar. Yo qué sé, tío. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál sería el otro? Esto, el gigafulgor. Estaría bien mejorarlo. Porque quitaría más vida aún. Estaría de puta madre. Y esto también. Está mejorada, pero... Vamos a mejorar esta. Venga. Esto ahora quitará más. Y... Esta no tengo para mejorarla. En el siguiente. La ráfaga eólica mejorada. Eso va a ser... Bueno, espérate. Esto del... esto es para dominar. Ya. Pues nada. No sé, oye, en verdad no sé... Mierda, tío. ¿Por dónde he venido? ¿Por dónde coño he venido? No quiero cagarla. Creo que he bajado, ¿verdad? He bajado las escaleras. O sea que ahora será por aquí. De verdad que está un poco desperdiciado el tema este de la ceniza etérea, o sea, todos los objetos estos que en verdad muchos no es que no sirvan para nada, pero que no son relevantes a la hora de hacer cosas, tío, yo qué sé. Sí, es verdad que hay algunas armas que me dan en la que necesito ese tipo de objetos, pero al final es que lo de las armas es avanzar en la historia y me van dando armas. Es que no tengo ni que comprarlas, tío. La mayoría ya te digo, no necesito comprarlas, tío. Así que... ¿Qué queda? ¿Ya? Pues... Macho. ¿Qué hay ahí arriba? No. Una bandera. Una bandera. Por aquí es por donde he venido. Supongo. A ver, ¿para dónde? ¿O es por aquí? Vale, tengo que abrir esto por aquí. Vale. Vamos. A ver que se viene. Se viene combatito. ¿Qué es eso? ¡Ah! Normal. ¿Qué? No se acaba nunca, joder.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta madre. Deja de moverte, hijo de puta. ¿Qué ha picado? ¿Tío qué? Sí, aprovecha que estoy dándole a este... Cabrón. Este está muerto. Pero hijo de puta. Será... para acá. A ver. Toma. Toma. ¿Dónde estás, cabronazo? Hijo de puta con el lanzallamas. A ver si consigo. A ver. Ven para acá, ven. Vale. Ya está, ¿no? Realizado. ¿Hay más? Hostia. Vale. Vale. Esto es... ¿Sí o qué? Ay, madre mía. Muerto. Dios. Arrasa. ¿Qué queda por ahí? ¿Qué queda? Vale. Hostia. Vale. Vale. A ver. Para. Cuidado. Cuidado, con el hijo de puta esto. Vale. Vulnerable, ¿no? Vale. Venga. Vamos. Palomitas de maíz. Hay que buscar las palomitas. Venga. Más palomitas. ¿Dónde está? Cuidado.
Orco caudillo acásico. Me come los huevos. ¿Dónde está? Es un cabronazo, Porque estoy curándome cada 2×3, pero me está dando una paliza el cabrón. Me está dando una paliza. El cabronazo. No veas, chaval. Cuidado. Hijo de puta. Cuidado. Vuela de ahí. Puta madre. Me cago. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, Venga, va. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Sí, señor. Sube de nivel. Sí, señor. Nivel 46. Perfecto. Bueno. There's no end to them. The whole bloody army's here. Stand back, Joshua. I'm summoning Ifrit. Stop, Clive. You mustn't. We still have a long way to go. If you tap your strength here, you'll have none left to destroy the heart. Then you'd rather die? ¡Hostias! El barco de... Bahamut, ¿no? Bahamut. She's not alone. Y viene acompañada. Ahora, mira, es el único momento, o casi el único momento en la historia del juego en el que me ha recordado a Final Fantasy anteriores, los clásicos, en los que eran un grupo, ¿sabes? En los que eran un grupo. Este, el protagonista, el otro, el Bahamut, la Jill. Ahora están todos juntos. Ahora parece eso, un grupo. Ya te digo, y eso me ha molado. De que estén todos juntos como un grupo. Surprised to see us. How did you? Gav. He told us exactly where you'd be. Even sniffed out a crack in the castle wall. And when we saw the heavens come crashing down, we had no choice but to believe him. It's been quite a day. Sí, tío. To what do we owe this honor? A debt I would see repaid. Prince Dion. It's good to see you well. So, this must be Ifrit. Sí, Your tío. uncle bade me give you a message. Listen to your heart. It will guide your steel true. Your father would expect no less. That is all. Thank you. For everything, Your Highness. Dion, please. You do realize the only thing we've freed so far is this wall from its foundations, right? Now, if your lord and ladyship's quite finished...
work to do. Bueno, a ver, este ahora es todo. Todo en uno, ¿no? Herrero es todo el cabrón. Normal, mira cómo va cargado el hijo puta. Lleva el yunque, lo lleva todo ahí detrás. El maquinón. Mira. But don't suppose there's how I can say to make you change your mind. So I'll just Nan won't take kindly to losing her best customer, especially after letting us carry all this stuff all the way to Ash. And we wouldn't want to anger old Nan. You mean you'll buy some off us? ¿Te se antoja algo de...? Joder. Muy buenas quises. ¿Qué pasa, tío? Bazar de Goetz. Welcome to Goots's Toll. Hostia, tío. Esto... A ver un segundo. Pues nada, tío. Aquí estamos en la parte final del Final Fantasy 16. Bueno, final. Creo que es la parte ya final. O si no, debemos estar ya muy cerca. A ver, pociones. O sea... Is there out else you need? Thank you. Very much. Righto, here you go. Pues, qué putada, tío. Qué putada. Ah, espérate. Espérate. Porque lleva... A ver, materiales, objetos únicos consumibles, armas, cinturones... El arma esa no puedo crearla, tío. You've got everything you need then. El You martillo want us to grande. make you something? No la puedo crear. Me falta un acero oscuro. Un maldito acero oscuro, tío. Joder. Y ya, como hemos visto en el directo anterior, resulta que ese ítem, ese elemento, ese material, me lo dan matando una escoria que no me ha aparecido. Porque creo que tengo que avanzar más en la historia, o yo qué sé. Por eso yo creo que a lo mejor no estamos en la parte final del juego, tío. Es que no me ha aparecido eso. En fin. Mejorar. No puedo mejorar nada. Esto tampoco puedo mejorarlo. Tampoco. Is all done then? No. Ya está. Listo. A ver. If Sid were here today, I reckon He'd be proud of us all. Don't worry about us. We'll hold off the rabble for as long as you need. A ver. There is still much I would learn of your tale, once this day is done. Until then, all who might come between me and such knowledge shall answer to my spear. I do not envy them. Worry not on our welfare. Your foremost concern shall be the heart. ¿Eh? I A couldn't ver. have made it this far without you, Torgal. Pues sí, tío. El Torgal es un máquina. Bueno. A ver esta. Each parting brings the hope of reunion. I missed you, Clive. I missed you too. I'll be all right, Clive. You may have Shiva's strength, but I still have his spirit. You see, Clive, we're not alone. And ours. Ours like... We've fought long and hard for this moment. A ver. Sid's dream, our dream, is within our grasp. We need only endure this final trial, and we shall. O sea que esto es el final. Together. Esto es el... No he mirado. Tenía que haber mirado el mapa, tío. Porque igual no hay vuelta You all atrás. know what it is that awaits us beyond this gate.
And we shall face it together. Aye. Hostias. No me jodas, tío. Pírate. Pírate de aquí. It seems our hosts would rather we remain. En serio, tío. I will stay them. We will stay them. Go! Just don't keep us waiting. Thank you. No me jodas, ya está ahí. Ya lo tienes ahí, tío. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Así? ¿Pum? ¿De repente? No puede ser. Oh, oh. Sí. Me han mandado a, yo qué sé, a... ¿De cojones? Qué putada. A ver dónde estamos. A ver dónde me ha mandado Artema. Ese ser feico. Feo, feo el tío, ¿eh? Hostia, se ha llevado al perro también. Se ha llevado a Torgal. Joshua! Joshua! Mundo sin luz. Clive, is that you? This isn't stone here. No, creo que no estamos. Welcome to our darkness. A rift between worlds wherein your kind might reflect. Show yourself! Grave and many are the sins of man. And we would have you know them. All of them. As fate has seen fit to deliver you home, consider this our welcoming gift. It would seem we are trapped. And the only way out is through Ultima. We find him and we leave. Grieta interdimensional. Tío. Sí, aunque tenemos una llamita y no se ve ni escupir, macho. No se ve nada, tío. Mapa. Grieta interdimensional. Lugar apartado de las corrientes del tiempo y el espacio. Artema lo creó para que su disco La Especie, la humanidad pudiera reflexionar sobre sus pecados. ¿Qué me estás contando? Con tal fin, transporta hasta aquí a Clive y a Joshua. Colega, eres un come mierdas. No puedo llamar aquí al... al Chocobo, tío, a Artemisa. Artemisa no, ¿cómo era? A Ambrosia. Ambrosia. If you are to comprehend the full extent of your transgressions, Buah. we must go back. Este me va a soltar una chapa. Una chapa. When the world was still young,
we visited upon it a miracle, magic, and in its light did all life flourish. Una clase de historia o algo, tío. Yet the price for this boon would prove heavy. A pall descended upon the land, painting the horizon black as night. Though we labored to forestall its spread, in this one endeavor we stood powerless. And so we fled, that we might endure, that we might discover a means of salvation. But if it was magic that caused the blight, what of the mother crystals? I expect he'll tell us soon enough. Muy típico estos escenarios, muy de jefe final, de última parte de un juego, de un Final Fantasy. Esto también me suena muchísimo a Final Fantasy, pero el 13-2 creo, había escenarios así. Ruina ruinosa. Salvation, alas, was not readily to be had. First, we would require a land unvisited by the stain of corruption. An unprecedented journey lay before us, one beyond the limits of our fleshly bodies. And so we cast them off. Thus, stripped to our very spirit, did we find our new paradise. A land as pure as driven snow. Valistea. Valistea. There would the true work begin. For the black crept yet behind us. And soon did we arrive at a solution. The illness having spread to every organ, there was but one escape from this fate. To start afresh. With a new world. The one for which Barnabas labored. A paradise free from the blight where his God awaits. And where, if we only forfeit our wills and abandon everything we hold dear, humanity can join him. So, Ultima would have us follow in the footsteps of the king. And follow we shall. For now. ¿Qué van a hacer? ¿Van a coger un camino alternativo? A ver. Eso es que no le queda otra. La música está muy guapa. La música le acompaña perfectamente. To forge a new world would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Acquiring the first would be simple.
Untouched by the blight, Valisthea was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds of humanity. You created us. Is that not what gods do? We sowed the seeds for you, Muthos, all that you might one day blossom. And our future thus secured, we thought to slumber, though that would prove a grave mistake. For it was as we slept that man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his god's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own. And from that single errant impulse was his will born. La voluntad. Having discovered himself at last, man turned his eyes inward and found he desired evermore that which only magic might afford. So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource, and the land, she wept tears of black. He would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind, just unwilling to admit the truth. But we're one and the same. Pero igual, ¿en qué sentido? A ver. A ver. ¿Y eso? Is that? Pero si es... Ifrit, Ifrit. or what's left of him. Lo que queda de él. Long have our ashes lain cold for want of a spark. Cast your eyes upon them and see what you must become. Valisthea cannot endure a second claim upon her being. The avarice of man drives her ever closer to destruction. But she may yet be saved by you. It is what you were born to do, why we nursed you and fed you, as your own mother should have. And now that you are fully grown, our Muthos, it is time at last for you to serve your purpose. To right your wrongs. If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. And now, you would have us forfeit them. All for a place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one?
Mankind has no place in our world. Is this truly so difficult to comprehend? We only ever require you, Muthos, when the time comes to bid this wretched realm farewell. None shall follow, none shall remain. What do you mean, none? This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much vexation? Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all! Oh, wow. What? That is where you are mistaken. You own nothing but your precious will. Brother. I can't do this alone. And you don't have to. I grow weary of your dissent. Now you must learn that this master will not tolerate disobedience. My friends, my family. We have all suffered, all fought to survive. This world may be flawed. It may be broken. But it's all we have. And if we can't share it, I see only one other choice. You have to go. You may have created us, Ultima. But it's time we lived on our own terms. This isn't your world anymore. It's ours. Bow down, offenders. Jugador neutrónico. Artema. Artema. Bueno. Ajá. Tormenta certera. Cuidado. Cuidado. Joder, macho. Vale. Vamos. Joder, macho. Hijo de puta, Cabroncete. Cuidado. Hostia, tío. Tío. Vamos. Y vamos. Joder. Ya estamos en el fulgor de los huevos. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Macho.
Tormenta certera. Oye, 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 oye. Bien, 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 bien. Bien, bien. Es un cabroncete. ¿Y eso? Dios, Dios. Tío. No. Hijo de puta. Such foul intent may not be sublimed through game standing. Porfía. Only with heads hung low is penance paid. Le salió cuerno. Oh, wretched mortals incapable even of contrition. Reclamaremos lo que es nuestro. We reap our harvest. Madre mía. ¿Qué? ¿Me ha matado? Joder, pues. La hostia, tío. Joder. Ay, cabrón. ¿Qué es eso, tío? A ver, a ver, a ver. Hijo puta, ¿eh? Pim, pam, tablecitos. Pim, pam. Durecitos. Joder, puta, tío. Vale, vale, ya, chaval. Bien. Gravedad más. Fulgor neutrónico. Hijo puta. Ay, sería. A ver. Horizonte de sutazo. ¿Qué coño es eso? Tormenta certera. Hijo de puta. Hijo de puta. Vamos. A ver si consigo aturdirlo, tío. Tiene cojones el tío. Tiene cojones la cosa. Aturdirlo tiene faena, ¿sabes? Va. Ahí te he dado, chaval. Ahí te he dado. Cuidado. Quita. Aún la puta. Déjate de ahí. Bastante de sucesos. Joder. Vamos. Venga. Vamos. Vale.
Vamos. ¿Qué ha pasado ahí? Gifted this chance. And still you would Wait. Usa el círculo con Garuda y salta los rayos. Muy buena, Deluxe 26. Usa el círculo con Garuda. Ajá. Ah, vale, sí, el movimiento circular ese. Vale, muchas gracias por el consejo, tío. Bueno. A ver qué viene, a ver qué se viene. Ya. Entra de la oscuridad. Hostia, me lo he comido enterito. Pero... ¿qué? Ahí estamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda. ¿Dónde coño está? Joder. Vamos a por ti. Vamos a por ti, tío. Oh, espectacular, tío. Pues espectacular. Otro. Oye. Ahí sí me ha dado. Espectacular, tío, es espectacular. O sea, ya no solo este combate, sino todos los combates contra los Icons. La hostia, tío. No, pero sí está muy guapo este combate. Pasa que a veces con tanta lucecica no me entero de nada, ¿sabes? ¡Dios! Una locura, tío. A ver. Falta. Vale. Salvación. Joder, puta. Madre mía, chaval, madre mía. Oye, vale. Sí. Lo del salto me ha venido bien, tío. Dios. Ahí. Tío, ¿dónde está? ¿Ha desaparecido? Puta madre, tío. Maldito. Dios. Vale. No. Ataque. Venga, va. Bien. Vale, venga, va. Pues le quita bastante. Bueno. Que un full minis. Cuidado con. Bien. A ver.
No, no. Bien, bien, bien. Ya estamos con la... cuidado con esto. Yo no sé, o sea, no soy capaz de... Es que manda cojones. Dios. Chaval. Va. A ver. No. Vamos. No, o sea, me cuesta... Claro. Sí. Joder, tío. A ver qué le hago, a ver qué... Dios, tío. Dios. A ver si consiguiera... No veo nada, tío. ¿Qué hace? A ver. Salvación. Vamos a procurar alejarnos. Dios, me cago en su puta madre, tío. ¿Dónde estás? Tiniebla eterna. A ver. Tío, es que desaparece, tío. A ver si consigo darle... Vamos. Bien. Tema derrotado. Sí, tío, ya, lo de los ataques de fuego. En el último, menos más que me he alejado lo suficiente y he podido... Bueno, al final me ha dado en la caída, pero lo demás lo he logrado. Esquivar. Bueno, esquivar. Estar alejado para que no me... Es que ni siquiera tener que esquivarlo. ¡Hostia! Pero, a ver. Esto... Esto me parece a mí demasiado... O sea, fácil no. En el sentido de corta la batalla. Tiene que haber algo más aquí. Tiene que haber algo más. At last, for countless generations, have we awaited this moment. Your struggles have made you strong, yet your soul remains heavy with sin. Absolution is nigh. Repent, and all
all shall be forgiven. ¿Qué es esto? Tell me, Clive, how many lives have you saved since taking my name? Fewer than we have ruined. Wherever we go, we leave a sea of tears in our wake. These are the wages of your will, son. What good are our choices when all they ever bring, all they will ever bring, is death? There's no atoning, Clive. No matter how hard you try. So why not leave it all behind? Leave it all behind. Clive! Please, won't somebody save me? Won't anybody love me? I yearn, yet still she is not mine. Have I not given enough? From will is born desire, and it is this which consumes you, rendering you incomplete. Do you not see how the world bends and warps under the weight of your hungering hearts? What if it could all just go away? Just go away. Clive! None of this is real. Wake up. It's time to go home, Clive. Clive. That's right. You're my brother. Brother. La pluma del Fénix. Come. Remember who you are. Clive. Once more, lest you forget. ¿Cómo? My name
is Clive. Clive Rossfield. Look. Hostia. Ultima. Even here, the light of the vessel's will cannot be quenched. And the Phoenix, his trespass should not have been possible. Not possible unless he has been with Muthos all along. The mark of the Phoenix, emblazoned upon his heart, made manifest by the power of will alone. The power of creation. Can it be? Are their wills truly so potent? Are you still talking? ¿Cómo es? Ifrit Omega. Ifrit Omega. Toma el otro. Vámonos. This is no mere evolution, it is deviation. And herefrom does Logos rise. Ha caído el cristal. Pero... Damn it, Clive. Wake up. Vale. Te has pasado, dice. Sorry to wake you, but I think it may be time to leave. This place. ¿Sí? ¿Cómo se van a ir de ahí? Si eso está en otra dimensión. ¿Cómo? And once again does my creation stray from the path laid before it. Steeped in conceit, you fancy yourself a god. You embrace Logos. But we will put an end to this hubris. What are you talking about? In the halls of origin does our true power quicken. And there shall you be made complete. Soon, Muthos, soon you will discover how little you know of suffering. And so the crystal. Que se me abrirán secundaria y qué hacer. Eso espero. O sea, vamos a ver, antes del final. A ver, los que están leyendo. En su silencio no sal. Are no more. Yet in their silence, a new song rings.
strings. Its chorus building. A crescendo as it enters its final movement, stirring those long aslumber to waking. And back to their origin. A ver. Hostia, tío. Joder. A ver, un segundo. Hay 3 secundarias que tienen que ver con el final. Te recomiendo hacerla, hombre, por supuesto. Sobre todo la de Jill, Joshua y Arpócrates. Voy a hacer todas las secundarias. Me he comido secundarias de mierda. No voy a hacer las del final. Por supuesto que las voy a hacer. Y las cacerías, por supuesto. Hostia, tío. Oh, fuck me. No, sí, yo me he hecho todas las que me podía hacer. Hay una que me aparece con el candado. Y esa cuando la pueda hacer, la haré. Pero es que he hecho todas. Y cacerías todas las que tengo también. Así, las que tenía pendientes. What in good Grieger's name is going on? This is wrong. Are we back? Y volvió. Clive! Joshua! Jill! Is everyone all right? We're fine. What happened? Too much to explain here. Mate! We're leaving! Now! Yes. Everyone, fall back to the ship! I will be with ¿Qué se you cae in esto? Joder, que se cae esto. El juego es la hostia. Pero es verdad que tiene altibajos. Había momentos en la historia en el que pega un bajón, que hay historias, hay principales que parecen secundarias y bueno. Pero en conjunto lo ves y sí es verdad que es un juegazo, tío. Es un juegazo y la historia está muy guapa. No, ya sí lo entiendo, que el juego no puede ser épico. Hombre, es que si no sería hasta cansado. Lo sé. Pero me refiero a... Hay momentos en la historia en que... No sé, hay las misiones que te plantea principales, las estás haciendo y dices, joder, parecen secundarias, es verdad. Te tienen de recadero para acá, para allá, no sé. Pero que ya te digo, en general el juego es espectacular. Es muy bueno, tío. Y bueno, sí tiene esas cosas y tiene también el, por decir cosas así malas, por el tema de que han perdido los estados alterados, el daño elemental, así por compararlo con otros Final Fantasy. Y también el mapa está de puta madre, tiene zona amplia,
pero están mal aprovechadas. No hay secretos, no hay cosas ocultas, ¿sabes? No hay cosas que no sé, en otros Final Fantasy sí lo hay. Pero bueno, es que si tuviera todo eso ya sería el GOTY. Sería la hostia. Pero bueno, está bien, está bien. En general, el juego en general está muy bien. Sí, los cofrecillos esos, pero que eso, le falta... Le faltan cosas. Sí, sé que tiene cofre y eso, pero... Bueno, regresa a la guarida, sí. Vamos para la guarida. Hostia, está la cosa esta aquí. Esto es muy Juego de Tronos. El mapita este. Vamos para la guarida. A ver. I need to tell everyone what happened at Drake's Spine. And I'm going to need Otto's help. Nuevos objetos disponibles. Nuevas cartas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Nuevas piezas. A ver, vamos a la biblioteca. Aquí están las cartas. Creo que era ahí, ¿no? No. No, las cartas estaban en el camarote de Clive. Aquí. Está enfrente. Ahí, sí. Las cartas, la colección. Todo. Hay cosita, hay cosita. Sala de reunión. Sí, señor. Sí. Claro, tío, es lo que yo digo. O sea, son... se enfrenta, yo que sé, a Bajamón, por ejemplo. Un combate exageradísima... Exageradísima... No sé hablar, tío. Exageradamente épico. Y luego te mandan que si ve a coger... Bueno, lo típico, lo que dice por ahí el youtuber este, lo de los ajos. Que ha creado tanta controversia. El tema de los ajos, la misión esa. Pues sí, tío, es una cosa... Hostias, a ver... Sí, hombre, lo del ajo ha salido en todas partes. Como para no... A ver, que a mí tampoco me pareció una cosa... O una misión más. Pasa que el tío se lo tomó mal, no sé. Eso de coger y decir, no dejo de jugar. O sea, dejo de jugar porque me mandan a comprar unos ajos. A ver, la misión esa, en concreto, esa misión, no estaba mal porque podías hablar con... Pasa que yo elegí hablar con la pelirroja, pero podías hablar así más íntimamente con uno de los personajes secundarios y no estaba mal. Así que, bueno, él sabrá lo que hace, tío. A ver, un sanador no lo puede todo. Esta, claro, yo podía haberme ido con Jill y me fui con esta. A hablar ahí en la zona de los ajos. Te agradezco la ayuda que me prestaste para acabar con el sufrimiento de mi mentor. Por desgracia, los sanadores tenemos nuestros límites. No podemos curar todas las enfermedades. Hostia, la misión del sanador. Al principio yo pensaba que era su padre, pero no era su mentor. Esa misión está guapa también. No podemos curar todas las enfermedades ni salvar todas las vidas. Y por eso te pido que vayas con cuidado en tus aventuras. Sé que al final acabarás enfrentándote a un végimo o tirándole de los bigotes a un bengal. Pero quedas avisado. Sí. Sí, la verdad es que... Vamos, yo no lo sigo ni nada, pero sí, por gente a lo mejor que lo seguía, a mí me apareció el tema ese. Él es el capo, creo que se llama. Sí, eso es un poco de crío. El decir, joder, es que me sale ahora lo del ajo y pum, dejo de jugar. Pues sí, es un poco bastante de crío, pero bueno. Cada uno que haga con su tiempo lo que quiera. A la llave de la esperanza, Marta.
La lucha que han librado codo con codo portadores y guardianes de la llama en Ispul es un logro que me llena de orgullo. El antiguo ducado ya no existe, pero los ideales del archiduque ELRulK siguen vivos en el corazón de muchos rosarianos, y con victorias como esta lograremos difundirlos aún más. No es más que el principio, pero por algo se empieza. Esta pequeña chispa avivará la llama de la esperanza. A ver. Mide. Un taller digno de tal nombre. Gracias de nuevo por toda la ayuda con el instrumental del taller. De no ser por ti, el pobre Owain habría acabado chamuscado por algún bon o descuartizado por algún remanente. Que no te habrás creído que iba a poner en peligro a alguno de mis capaces ayudantes solo por recoger unos cuantos materiales, ¿verdad? En cualquier caso, no envaines la espada, que puede que dentro de poco vuelva a tu camarote a pedir que me busquen más cenizas, esferas o a saber qué. Hostia, esto lo he saltado. Otto, sobre lo del otro día. Quiero que sepas que no he derramado una lágrima ni siquiera delante de mi madre. Y no pienso volver a hacerlo nunca más. Así que si a vuesa merced le parece bien, nos olvidamos del tema de Shiton. El Cid a quien juré seguir ya no está entre nosotros. Y por mucho que le rece a Gregora, al fundador o a Gilbert o a la madre que los parió a todos, no me lo van a devolver. Sin embargo, sus ideales siguen vivos en ti y en todos los miembros de la guarida. Y mientras así sea, aquí me tendrás para apoyarte. Cuenta conmigo. Una última, a ver. Esta. El Gap. Una nueva vida. Aunque el camino de vuelta se nos hizo largo y tuvimos que dar algún que otro rodeo por culpa de los orcos, al final logramos llegar a la Costa Umbra y embarcar en el Enterprise con Eda. Durante la travesía la pobre mujer nos estuvo hablando sobre su vida y la que quería para su hijo. Ah, esa es la mujer embarazada. Ahora es tarea nuestra asegurar el futuro de la criatura. Pues sí, tío. Pues sí, será alguna excusa. A lo mejor no tenía más ganas de jugar y dijo, entonces puso el tema de la misión del ajo como la gota que colmó el vaso y ya dijo, a tomar por culo, yo qué sé. Y a lo mejor es que no tenía ganas de jugar. Se había cansado de las misiones secundarias o de las principales estas que no eran tan top, no estaban en su momento más álgido, pero yo qué sé. Sí es verdad que yo, ya te digo, he estado haciendo secundarias que es un coñazo. La verdad, algunas secundarias son un coñazo, otras son buenas, pero otras... Pero bueno, nada que no sea, nada que no pase en otros juegos, vamos. Hay muchos juegos en los que las secundarias son eso, misiones de recadero. Hombre, la gente... Hombre, yo quiero pensar que tiene su propio criterio y quiero pensar que no le hacen caso a un tío, o sea, ciegamente. Si la gente ve que el juego le gusta y a lo mejor él se pone, le da la pataleta esa de que no le gustan ciertas cosas, no creo que la gente lo siga y diga, no, hostia, pues sí, tiene razón, es una mierda, no me lo voy a comprar. Yo qué sé. Cada uno, ya te digo, que haga lo que quiera. 2300, me ha faltado poquito para eso. A ver, este no va a tener. Si no, esta es la que tengo bloqueada. Aprendiz y maestro. No sé por qué está bloqueada, tío. No lo sé. Bueno, habrá mucha gente sin personalidad. Porque ya te digo, que le hagan caso a un tío por... Yo qué sé. Por ese tipo de cosas. Bueno, aquí ya tengo todas las escorias.
Pero claro, son 27 y tengo entendido que son 32. Me faltan 5. Dice, normal que luego Square Enix no lo saquen en castellano y sí en latino. Hostia, tío, eso la verdad es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo que lo sacaran en latino y en castellano, en el español de España no lo sacaran. Pero bueno, a mí el inglés me vale. Que yo solo juego a los juegos en japonés, pero a este juego le pega más el inglés. No lo he llegado a poner en japonés, creo. Pero los Final Fantasy siempre los he jugado en inglés, así que así se queda. Vamos a ver. Espérate. Hostia, no he cogido lo del camarote. Tampoco le... Voy a por lo del camarote. Claro, las misiones secundarias que me faltan, imagino que serán hablando con algunos personajes. O aparecen así de golpe conforme vaya viajando a distintos pueblos. Eso es lo que yo no lo sé. A mí es que el idioma latino no... o sea, el idioma latino, el doblaje latino no me gusta, tío. No me gusta, no puedo. No puedo con el doblaje latino, no sé. Que será cosa mía, pero es que estoy escuchándolo y parece que estoy viendo... Parece que estoy viendo una telenovela. No sé, tío. No, o sea, me saca totalmente fuera del juego. O sea, tanto los juegos como las series. No puedo, ¿no? Manzanas, el incienso, el cartel, el colgado, el juramento. Pues ya está. Eso sí, el no tener que leer. No tener que leer mientras juega, la verdad que eso está bien, tío. There's not like a fuck off crystal hanging over the horizon to sour your ale. Pero también digo que la traducción, los subtítulos, vamos, traducen como le da la gana. Yo sabiendo un poco de inglés, o sea, no es que sepa, pero sé algo de inglés y estoy, mientras escucho y estoy leyendo los subtítulos, digo, vale, macho, si es que ponen lo que quieren. Vamos, que no lo ponen tal cual. Hay veces que sí, pero otras veces, macho, estás poniendo aquí lo que quieres. También es la interpretación del... Me imagino que la interpretación del traductor, o sea, el traductor de... Sí, del traductor. Y ya te digo, por eso a veces me hace gracia. Estoy viéndolo y mientras lo escucho estoy leyendo, digo, tío, ¿qué estás diciendo? I have wronged so many. Ruined thousands of lives. I did not deserve to be saved. But save me. El pobre este, tío. Your brother did. Your uncle too. Con su forgave padre. my sins. Qué trágico. Offered me a chance at redemption. Yours is a fine family, Ifrit. Cherish it. Ajá. I have wronged so many. Ruined thousands of lives. A ver. Vamos a la biblioteca. Sí, he leído por ahí que son 32 cacerías. Y creo que tengo 27. Harpócrates.
I was wondering when next you'd visit. Mm. I don't believe you've read this particular chapter before. Vaya. What subject shall we consider today? Quería mirar una cosa. Aquí, Artema, a ver si ha salido algo nuevo. Miembro de la... Vale, tío, muchas gracias. Gracias por seguirme. Venga, tío. Nos vemos. Nos vemos otro día, sí, señor. Bueno. You are always welcome, Clive. Veamos, veamos, veamos. Pues voy a viajar a otros sitios, tío, porque aquí no... Bueno, podría ir aquí al taller de Mid. Si voy a ir al taller, antes de ir a otro sitio, voy a ir al taller. Sí. Y ya, si no me sale ninguna misión, pues me iré a otra. Ah, bueno, pone habla con Otto, la principal. Ajá. Ahora voy contigo. Ahora voy contigo, Otto. No te me vayas. Dormitorios, aquí no hay nadie. Bueno, sí, pero nadie con quien hablar. Hasta la romántica. Clive, if you need the Enterprise, just say the word. As long as the word isn't fly. Just can't do that. Vaya, hombre. Yo que lo quería usar para volar. Clive, if you need the Enterprise, Vaya. just say the word. As long as the word isn't fly. Just can't do that. Va. That crystal certainly don't bode well. But just think of all the secrets it must hold. Sí. Here, if you're planning on going up there, you could bring a bit back. Sí, había pensado yo en eso. En ir a por el cristal. Y traerte una muestra. Certainly don't bode well. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Veamos. Vamos a la fonda de Marta. A lo mejor tiene algo que contarnos. The Guardians of the Flame were true friends to the rest. They fought our enemies, manned our barricades, joined us on our patrols. Now they're gone, I suppose. Vamos. A ver, Marta. You look like you could do with a drink. Ah, bueno, a ver, pregunta sobre el futuro de la aldea. It ain't exactly a bed of roses. La situación es precisamente la leña. Las acumulaciones de éter siguen apareciendo por todas partes y no paran de llegar más refugiados en busca de amparo. Desde que el cielo se encapotó, cada día que pasa es una lucha por la supervivencia. Al menos nos hemos librado del yugo imperial. La guarnición se ha retirado al este y los pocos guardas oscuros que quedan se han ido con ella. Ahora nuestros portadores ya no tienen que esconderse. Podemos tratarlos como a seres humanos, como iguales. That's just a start. Y esto es solo el principio. Si Spool consigue dar ejemplo, el resto de Balistea verá que es posible vivir sin magia y sin esclavos. Entonces todos seremos libres de verdad. A ver, preguntas sobre los guardianes de Alaya. Poco después del ataque a Rosalie, Sir Wade y sus hombres llegaron a nuestras puertas pidiendo auxilio. Al ver los harapos que vestían, pensamos que eran un puñado de bandidos que pretendían asaltar la aldea. Pero algunos de los que lograron escapar de la capital con su ayuda lo reconocieron y nos sacaron de nuestro error. Y menos mal,
Ha sido una bendición tener a los guardianes con nosotros. Han cuidado de los portadores y han enseñado a los mercenarios de hacha sangrienta a luchar como auténticos guardas ducales. Pues sí, tío. El güey de su máquina. Cada noche se reunían alrededor de una hoguera para entonar canciones del antiguo ducado, y hasta lograron sacarnos más de una lágrima. Like being back in the glory days. Fue como volver a aquellos días de honor y gloria en los que los caballeros de Rusaria luchaban con orgullo por su tierra. Half of me wishes they hadn't left. Parte de mí desea que no se hubieran ido a Icepool, pero sé que es mejor así. Y si alguna vez necesitamos su ayuda, estarán a tiro de piedra. Nosotros también pensamos tenderles la mano, claro está. Nuestra nación se fundó sobre el trabajo duro y el apoyo mutuo de sus gentes, y solo con esos ingredientes podremos reconstruirla. Preguntas sobre el pasado de Marta. Cuando era pequeña, mi familia tenía una portadora. Dormía en un rincón de las chocoberizas y jugaba conmigo y me enseñaba a leer y escribir. Nunca comíamos juntas ni dormíamos bajo el mismo techo, pero era parte de la familia. Estuve con ella el día en que murió. Me abrazó y me susurró al oído: Marta, mi niña, gracias al fundador que no has nacido portadora. Aunque yo no lo sabía en aquel momento, no era solo una sirvienta. Era mi abuela. Joder. Y murió sobre un montón de bajas las chocoberizas como un animal. Juré que haría todo lo posible para que jamás volviera a pasar algo así. Que no dejaría de luchar hasta que todos los portadores pudieran vivir en libertad. ¿Y sabes qué? Cuando te miro a los ojos tengo la sensación de que ese día llegará antes de lo que pensaba. Joder, tío. Perdón. La verdad es que es duro, ¿eh? La historia esta de los portadores es jodido, tío. Es jodida. Pues... Are the bearers taking well to their new home, do you know? I sometimes worry how they'll manage without me to cook and clean for them. La voz, es la voz. Macho, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Pues yo creo que hasta que no avance un poco más, tío, en la historia no me van a aparecer secundarias, Creo que no, Esta misión sigue bloqueada. Vamos a ir aquí. Y vamos a hacer la secundaria, esta. A ver qué nos cuenta Otto. Como si me estuviera llamando. Ya no sale la otra que diciendo lo de no me acuerdo lo que decía. ¿Qué decía? Hostia, mira que me lo ha dicho 30 veces. ¿Cómo era lo que decía? No me acuerdo. No sería nada importante. Something tells me that eyesore on the horizon is your doing. How'd you manage that? It's a long story. One that I'd rather only tell once. Right. All hands on deck then. Va a convocarlos. Is this everyone? A ver. As I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. He called it Origin. Though the significance of that name is as yet unclear. What does it matter what it's called? Its emergence tore Twinside asunder and wiped my homeland from the map. Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Valisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature.
that they would prove the horns of some slumbering demon. Well, the Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing Randalar. Canva is in flames, and the Empire. Our allies are crying out for answers. I've sent the Cursebreakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day. Could it be that this new Mother Crystal is like the others? That it draws upon the land's ether? It certainly looked that way from stone here. If that were true, it would explain the hastening spread of the Blight since the crystal's appearance. Would it not? And as the land's ether slowly rises to the surface, it pools, corrupting all who cannot channel its energies. Arche above, ether floods below, and in the middle, here we languish, hopelessly entrapped. ELRulK.O. It's all right. When we faced him at Stone here, Ultima told us his true power quickens in the halls of origin. Needless to say, we cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find a way into the crystal. How are we going to manage that then? It's up in the sky. And fast as she is, the Enterprise can't fly. Hay que hacer que vuele, de alguna manera. It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from some time to clear our heads. The answer will come to us. Don't you worry. Además, ¿qué Final Fantasy es un Final Fantasy que no tiene barco volador, tío? Por favor, un barco volador de toda la vida. Ain't that right, Clive? Right. That's right. Well, go on then. Bugger off. Cada mochuelo a su olivo. Same goes for you, Clive. You won't solve anything like this. Trust me. Go and get some fresh air, eh? Thank you. Joshua seemed upset. Joshua sonaba bastante pesimista. A ver, vamos a ver qué nos cuenta el bardo. ¿Bardo? From diverse hands a dawn is spun in crimson sin unfolds. Esto, a ver. Eso está bloqueado, tío. Desafío. Entrenamiento. Entrenamiento. Tengo que entrenar, en verdad. Tengo que... sí. Me gustaría sacarle más partido al sistema de combate, tío. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me cuentas? Qué putada, ¿qué me falta todavía?
oscuro. Era oscuro, tío. Vale. En fin. Vamos a hablar con Joshua. Joshua. A ver. Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are. Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. Much like Ultima himself, it would seem. His new world being naught but a means to survive. And so, we must contend to decide which of us shall inherit the land. Should Ultima prevail, it will mean death for us all. Of that, we can be certain. But even should he fail, what world awaits us? A withered, godless place, where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be. But a chain can always be broken. As long as one has the will to break it. It won't be easy. It may take generations. Centuries of suffering. And that is if everyone plays their part. But it will happen. Un segundo, gente. ¿Qué pasó? Hostias. A ver qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. No el Ansera 89. Muchas gracias. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Indeed. And what better world could one wish for? But first, we have to reach that crystal. Then it's a good thing I have wings. You can barely stand, let alone fly. And only the Founder knows what horrors await in those skies. You certain about this? Am I certain? I am the Phoenix. Está hecho polvo. I will do what I must. En verdad está hecho polvo. Our fight. Remember. Le está dando otra vuelta. Según dicen, es más difícil, ¿no? A ver, que yo no tengo ningún problema en que sea fácil o difícil. Cada juego es como es, y punto. Lest you forget, you go to stand against a god. I would not have you succumb to fatigue before the fight begins. Ifrit, your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Is that true? It is. But their icons no longer submitted to their will. Then mine will have to be stronger. That you both might save your strength for the battle to come.
You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. And what have I but regret? My life ended in the Dominion. I fear death no more. Besides, I would have words with Ultima. He has much to answer for. We are in your debt, Dion. We can speak of debts when this is over. ¿Qué pasa? He speaks like a man who knows he's not coming back. And has come to terms with that. That doesn't mean that we have to, does it, Clive? Time to talk to Jill. I only hope she understands. Take as much time as you need, brother. Something tells me Ultima will wait. Artema esperará lo que haga falta. Take as much time as you need. Pues que espere. Que espere. Vas a esperar, Artema, un poquito más. Vamos a hablar con Jill. Que llevo tiempo sin hablar con ella así tranquilamente. Sale ahí al balcón, a la terracilla, salió. Come to wish on a star. That might not be such a bad idea. This is it, Jill. You know what I have to do. Why I have to do it. There's no turning back now. This is where our journey was leading us. Where it will end, for better or worse. I could pray to Metia for you. But you'll be all right, won't you, Clive? You always are. I did promise we'd watch the moon together. I'll be waiting. It's almost time. Better make sure I haven't forgotten anything. Nuevas misiones disponibles. Vale, guay. En la lista de Gaute. Nuevas cartas y... Cosas, dame cosas. Ya está. Vale, pues... Esto no... Las cartas. A ver, vamos a mirar las cartas. Hay dos cartitas, ¿no? Ah, pues mira, son las secundarias. A Torgal le vuelve a pasar algo, vaya hombre. Por si no te había dado cuenta, tu perro anda un tanto raro. Se pasa todo el día en la cubierta de babor mirando al horizonte, como si quisiera marcharse a alguna parte. No me seas mangarrán y pásate a echarle un vistazo. Sí. ¿Qué te pasa, Torgal? Misión aceptada. Sí, pero espérate, porque hay otra misión más. Ando buscando algo. A ver qué quiere Vivian. Si bien me pesa apartarte de tus quehaceres, para rogarte ayuda con un asunto personal, no encuentro alternativa posible. Verás, hace poco conseguí una copia del libro que me inspiró a ser quien soy hoy, en cuyas páginas se encierra una valiosa lección para la humanidad del hoy y el mañana. El manuscrito se llama Desde la distancia, pero lamento comunicarte que ya no obra en mi poder. Alguien me lo sustrajo en algún momento de distracción. Si tuvieras a bien ayudarme a encontrarlo, te estaría eternamente agradecida y recibirías justa recompensa. Something tells me this is no mere adventure story. Una novela de aventuras.
Ya está, ¿no? Ya está. Vale. Y supongo... Ajá, bien. Hay más secundarias, Perfecto. Ahí, bien. Un buen puñado de secundarias. Sí, señor. No quedar en el olvido. Un legado de altura. La escala de la verdad. Prueba de fuego. Mundo sin cadenas. La promesa de un padre. Tres en multitud. Y la isla de los recuerdos. No sé si habrá más. A ver. Si esto ya... Esto sería ya... Yo creo que esto ya al final. Origen. Tras despertar de su letargo bajo los cimientos de Twinside, esta estructura se alza funesta en los cielos de Baliste. Esto sería ya la final. Sería la misión final. Vamos a ver el contenido aquí. Nueva ciudad, nuevo imperio. 2. Bien. Esta he leído por ahí que esta misión, si la haces, te desbloquea misiones de cacería. O sea que igual nos vamos primero a por esta. Esta era la que estaba... Está bloqueada todavía. Pero bueno, igual tengo que hacer primero esa, la de cuestión de confianza 2, y después la de aprendí maestro. Aquí hay otra. Al servicio del Fénix 2. Pues bien, perfecto. Tenemos aquí unas cuantas escorias. No me pone de momento ninguna desbloqueada. Pero es porque tengo que hacer primero las misiones. Sí. Bueno, nos vamos a ir aquí. Aquí. A la nueva ciudad del imperio. A fortress. El manto de la noche. ¿Cómo vamos de...? Voy a comprar unos ajitos. Do you see anything you like? A ver. A ver. Pociones. I do like a customer who knows what he wants. Vale. An excellent choice. Vamos a... The garrison is threatening to pull their sentries from the market. I would speak with this Duke. Saw the captain just now. Your town needs you. Vale. La amiga Isabel. ¿Isabel era? Isabel. You have a moment, Clive. Sí, hombre. What is it? ¿Qué pasa? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control of the garrison. The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizen's watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might... Por supuesto. Of course. Thank you, Clive. Philippe told me he had men... Where can I find the mistress of this establishment? Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking? My name is Sabine. Sabine. And it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. I wish to speak to you about what might be done. Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Absolutely. Our conversation can wait. Please, proceed. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences. And who would make him? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us,
we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle drastic? Drastic action is precisely what is called for. Unless you are content to see your people downtrodden, my father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire... He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath, but he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him. By all possible... Fight him? No. My purpose is to quell aliviar la tension in tensión. Northreach, not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Indeed. But unfortunately for which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's, but perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind. Right away. It's just a pity I cannot join you. I'd like to see the two of you in action together. Nueva ciudad, nuevo imperio. Vamos allá. The task of organizing the town watch has been taking up a great deal of Philippe's time of late. Sí. And the rest he spends guarding the main gate to the markets. You'll find him there, most likely. Mm-hmm. Vale. Bueno, pues vamos para allá. Está aquí. Yo estoy aquí. Pues mira, me voy a teletransportar porque soy muy perro. A ver, aquí está. So you are content to abandon... Please, I beseech Ahora you. le está comiendo la cabeza a If este. you're a true son of Northreach, you must fight to defend your home. That's exactly what or trying to at least. The land is crawling with fiends. Even when our true enemy is hiding in the garrison? Fine. You're not the only able-bodied man in Northreach. Thank you so much for your help. She cornered you too, then? Could hardly get a word in edgeways. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fomenting rebellion. I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did she? Right as always. In fact, you're just the man. We've had some reports, you see. Sightings of, you know what. They're back. Seems that way. All over, too. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're willing... Right. Where should I look? You know Grieger's Weep? One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Thank you, Clive. I'll look into one of the other sightings. Let's run. Vale. Veo la lágrima de Gregora. Está aquí al ladito. Está clara.
Salto. Para. Gastar. Mierda, en verdad. Nivel 40. Está bien eso. Es así y ¡pum! Está de puta madre, sí señor. A ver, ignición. Vamos. Pam, pam. Bien, perfecto. Vamos allá. Espérate. A ver. Vamos. Venga. Perfecto. A ver. Amigo, vale, ya. Claro. Ajá. Cura. ¿Quién está curando? ¿Quién es el mamón que está curando? Os voy a dar yo cura. Se acabó. Call that a test, Ultima? Clive, it's me. Are you all right? I am. But it seems the reports were true. The thralls have returned. ELRulK.O. I dispatched the few that I found, though. Well, there's something, I suppose. But what were they doing south of town? They all came from the north last time. We might be able to fend off an attack from one side or the other, but from both? Do you have eyes in the north? Some. I should probably go and have a look, though, just to be sure. You head back to Northreach. I want you there, just in case... What do you mean? Her ladyship's been busy working her magic on the town, stirring up ill feeling towards her father. But she'll have her marching on the barracks if we're not careful. What? This is exactly what the Dane was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Be careful out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming bloomer. Es un patas cagado. Me está diciendo que eres un cagao, tío. ¿Tú eres un soldado o qué es lo que eres? ¿Qué pasa aquí? A ver, ya verás tú. Do you not see, Father? The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. And now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. We can rebuild Sandbreck, just as Great Grieger wills it. Perhaps we could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this.
Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore! You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Yes, I know who you are. Hmm? The slut of Twinside who bedded a Brandit. Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Griga. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. No. Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Did you hear me? That was an order. While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame. What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! Piqueros. Pues piqueros eran los que llevan las picas, ¿no? Las lanzas esas. She is but a common whore, yes. A ver, así. And we follow her to the gates of hell. Isabel. Isabel. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, take them to the Vale. We'll see to them there. Thank you, milady. I will. I'll play my part too. You still want for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I've fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, I should be able to thin the herd. All right. But take care. Thank you. Both of you. You can thank us when it's over. Till then, madame. Vale. Vamos a ver. Dirígete a Oriflamme. See that you come back safe, Clive. Ve con cuidado, Clay. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para proteger la ciudad mientras tanto. Bueno. Entonces... Vale, hay que ir aquí. Nueva ciudad, nuevo imperio. Nada, igualmente, ¿eh? Placer. Nada, sí, a la cama ya porque hay que descansar. Perfecto. No, yo no tardaré en terminar el directo, la verdad. Así que nada, muchas gracias por estar este rato aquí viendo el directo y bueno, si puedo me pasaré mañana a ver el tuyo, ¿vale? Venga, buenas noches. A ver. Vamos a ver.
Vamos a ver qué es lo que nos encontramos ahí. A ver. Vamos allá. Vamos allá. A ver qué tenemos por aquí. Esto. Bien. A ver. No veo nada. Vamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí está. No. Aún queda para rato. ¡Hombre! ELRulK.O se llama. ¿En serio? ELRulK.O. Espera. A ver. Menudo, Menudo. ¿Cómo es ELRulK.O? Es que no lo veo bien. Joder con el ELRulK.O este. A ver. Joder. Qué hostias mete el hijo de puta, ¿no? Cacho. Madre mía, tío. Sí, le estoy quitando vida. Pero vamos, Delita, cabrón. Vale, bien. Vale, dale ahí. Vas a caer, ya sí cae. Vas a caer. Y cayó. Sí, señor. That looks to be the last of them. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. Come on, Torgal. Bueno. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks,
But nothing the girls at the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. You were right. And I was wrong. About everything. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. That without a strong hand to guide them, they would drift apart. To be borne hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, by simply being one of them. By knowing what they feel. Because you... Our purpose was ever the same, Your Eminence. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory. You have the right of it, as did you, Sabine. His Radiance said it himself. Sanbreque is naught without her citizens. I forgot that. I'm sorry too, Father. I should never have taken things so far. I only wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger... Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, Your Ladyship. I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. We shall. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. And today there are more than ever before. Madame Isabel is a rare soul indeed. In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, milady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now. One of you? Well said, Captain. Let this be a new beginning. Not only for Sanbreque, but for us. Well, since there's nothing more to be done here, Así, pírate. I should see if Isabel needs any help moving the wounded. Can we get you anything? Isabel. Now, what story would you like to hear next? The one in the coffer! All right then. There once was a dragon with scales as white as snow who hid inside a strongbox. ¿Ya está? Now, what story would you like to hear next? No veo nada. Espérate. There once was a dragon. Dragon. In the court of the dragon. Temazo de Trivium, tío. Temazo, temarral. I saw several soldiers being carried to the Vale. How goes the treatment of the wounded? I'll be happy to man one end of a stretcher if it would help. You've helped quite enough for one day, Clive. Thank you.
Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. Tell me, if Northreach had fallen, what would you have done? But I sense you would rather have died here. For you, madame, I have all the time in the... Very well. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas, those halcyon days, for naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard. The gentlest man after they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever look, and so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, until we found ourselves here. It was the veil that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurt, those that could be healed at least. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief, though I was still a stranger to them. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Never stop fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter, all united in defense of this town that we have come to call our home. And what of you? Can we count on your support too? Always. Cartel del manto de la noche. Emblema del manto de la noche, la afamada mancebilla de Norwich. Esta ciudad con... Madre mía, sé que es tardísimo ya. Esta ciudad constituye la puerta de entrada a Oriflamme y está flanqueada por unas murallas. Oricalco. Otro Oricalco. Otro Oricalco, tío. We have brought Northreach together. Now the fight begins to keep her together. For if this town is to survive, we must all play our part, including you, Clive. Vale, y ahora creo que aquí hay otra misión. Creo que se ha desbloqueado la misión del bicho. Del bicho. Hay un montón de secundarias, ¿eh? Bien. Eso es bien. A ver si se ha desbloqueado... Ah, ¿ves tú? ¿Ves? Caballero del Tesoro Inquebrantable y el Cosechador de Almas. Son de la A. No es... Bueno, no sé si es exactamente la que yo digo, pero bueno.
Hay bastante, hay bastantes misiones. Bien, bien, eso está bien. Pues vamos a dejar aquí, gente. Son casi las 4 AM, hora española. Así que vamos a guardar, porque ya va siendo hora de acostarse, de ir a la cama. Como el compi que me ha dicho hace un momento, que tiene que madrugar y luego a las 4 tiene que hacer un directo, una emisión. Así que voy a seguir sus pasos. A ver, vamos a guardar. Nivel 46. Nivel 46. Y a ver, ¿cuántas horas llevamos? Llevamos 72 horas, un 97%. 97%, 72 horitas. Está bien. Está perfecto. Pues nada, gente, lo dicho. Voy a hacer el cambio aquí. Un segundo. Gente, muchas gracias por acompañarme en este directo. Gracias sobre todo a los que habéis comentado y os habéis suscrito. Bueno, los que me seguís a partir de esta noche, a Delax26 y a Noelansera89. Muchas gracias por seguirme. Aquí estoy para todo lo que queráis. Bueno, en el sentido de eso, de si queréis ver mis directos, aquí estoy. Bueno, ver mis directos y comentar cualquier cosa del juego o de cosas de la vida en general. Y nada, gente, el resto que se haya pasado y no haya comentado, pues os animo a que comentéis y a que me sigáis también. Y activéis el botón de la campanita para que no os perdáis ningún directo. Así que, gente, no me enrollo más. Muchos besos, buenas noches y nos vemos en el próximo. Chao.